Hola, buenos días. Hoy estamos en la sala 55A del Museo Nacional del Prado en Madrid y tenemos la suerte y la fortuna de contar una vez más con Alejandro Vergara, jefe de colección de pintura flamenca y escuelas del norte en el Museo del Prado. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, Bernardo, buenos días a todos. Estuvimos juntos hace 3 días, creo, el jueves, ¿no? Me parece que fue el jueves. Hablando del cuadro del gabinete, ese gabinete que ha vuelto ya a la casa de Rubens, ha estado aquí 2 años y hoy empezamos la semana con Patinir. Exacto, quería hablar de Patinir. Vamos a acabar con este cuadro, que es un cuadro que pintan Patinir con un colega suyo de Amberes, Quintin Metsais. Más típico de Patinir, más característico, quizá más didáctico para explicarles el cuadro que tenemos a la derecha, un San Jerónimo. Y quiero hablaros de él con una idea en mente, con esta idea de qué podemos enseñar desde aquí. Fijaros que me parece interesante que cuando nos enfrentamos a un cuadro pensemos en lo siguiente. Quizá tenemos cierta noción de que un pintor llega a un lienzo o a una tabla, como es el caso, y se encuentra un lienzo en blanco, digamos, una tabla en blanco, como un escritor que se encuentra con la página en blanco, pero de hecho no es así. Qué difícil, la página en blanco. Pero pensar en lo que realmente sucede, que es que cuando un artista se enfrenta a un cuadro, está condicionado por una tradición, por todo lo que se ha hecho antes que él o ella esté pintando, y además por unos prejuicios que son los que definen una cultura, la cultura artística. Por ejemplo, en este caso, cuando Patinir se puso de pie ante esta tabla y empezó a pintar, su tradición, la cultura de los artistas, de los pintores, valoraba mucho la innovación. Entonces él ya se planta delante de este cuadro con la idea de voy a hacer algo nuevo. Es una de las intenciones que tienen los artistas cuando pintan. Nuevo desde un punto de vista creativo, pero en este caso nuevo también impulsado por el mercado. Y otra segunda cosa de la que quiero hablar. También la cultura artística de la época decía que un pintor debía de hacer una especie de aportación poética, y llevarnos a otro ámbito, darnos arte, ¿no? Y también, por lo tanto, el pintor se planta ante un lienzo en blanco, empieza a pintar con la idea de hacer algo que en parte sea nuevo, aportar una pequeña novedad y también aportar algo espiritual, algo de belleza, algo poético. Son dos prejuicios positivos que un pintor de esta época tenía al empezar a pintar. Tiene otros muchos condicionantes técnicos, materiales, de muchas otras cosas. Pero me parece que es una buena manera de acercarse a un cuadro, pensar en, aunque parezca un lienzo en blanco, el pintor tiene condicionantes previos y trabaja de acuerdo a ellos. He hablado de lo que tiene de novedad esto. Patinir es un pintor a quien Durero llamó en 1521 el buen pintor de paisajes. Esa frase nunca se había utilizado antes para referirse a un artista. Los historiadores le consideramos algo así como el inventor de la pintura de paisajes. Eso hay que matizarlo, pero es verdad que este cuadro, si se ve un poquito de lejos, pues básicamente es un paisaje en el que hay una historia religiosa, la historia de San Jerónimo, y varios avatares de su vida. Le está quitando la espina a un león que antes había estado atacando a unos peregrinos. Al quitarle la espina al león, el león se convierte en una especie de protector del santo, ¿no? Nos está hablando de una manera de ir por la vida del buen cristiano, haciendo el bien y aspirando digamos que a la salvación. Eso lo ha hecho la pintura desde hace mucho tiempo, historias religiosas, la pintura cristiana, la Iglesia es uno de los grandes clientes de los pintores. Lo que es nuevo aquí es que, mientras que en cuadros anteriores veíamos figuras religiosas grandes y pequeños paisajes en los lados, Patinir ha invertido esa jerarquía, ha dicho el paisaje lo voy a hacer grande, las figuras pequeñas. ¿Y por qué hace eso? Seguramente tiene que ver con una cuestión de economía del arte. Está creciendo la riqueza en Europa, en gran parte porque está llegando oro y plata de América. Surge mucha demanda, nuevas clases sociales que quieren pintura entendida como objetos de lujo, y una reacción de los pintores es ofrecer un nuevo tipo de producto, y tiene mucho éxito lo que hace Patinir, porque muy pronto empiezan a copiarlo otros pintores. Estamos más o menos en 1516, es cuando pinta este paisaje Patinir, Él ¿no? muere en 1524, o sea que es un poquito antes de morir. Él está documentado de 1515, gremio de pintores de Amberes, a 1524 cuando él muere. Qué curioso, que pronto lo apreció Durero, ¿no, Alejandro? Sí, claro, contemporáneo. Durero pasa por Amberes, escribe un diario y se da cuenta de que hay ahí un buen pintor de paisajes. Nunca se ha dicho eso antes, ¿no? Entonces, un poco la fórmula que se le ocurre a Patinir, inspirado en muchos precedentes antiguos, pero dando más importancia al paisaje de la que se le ha dado nunca, y con éxito en el sentido de que otros pintores empiezan a invitarle porque les puede ir bien, es un horizonte alto, una vista como en un ángulo, no sé, de 45 grados del paisaje, más o menos, un primer plano verde-pardo que se va transformando en verde, después en azul, y una distancia blanca.
una especie de fogonazo blanco justo más allá del horizonte. Ahí lo veis. Todos los elementos que se sitúan sobre ese paisaje, las figuras, las rocas, los árboles, las casas, en lugar de verlos desde arriba, los vemos de frente. Se tiene una perspectiva distinta esta figura, este árbol o esta roca que la vemos de frente que el paisaje que lo vemos desde arriba. Es una fórmula que funciona, no te das cuenta. Sí. Es un artificio. Recordemos también, el arte siempre es transformación para hacernos sentir algo. En este caso, para hacernos sentir que esto es un paisaje natural, pero es muy artificiosa la forma de hacerlo. Y fíjate, yéndome ahora a otra cosa que había comentado hace un momento, esta intención con la que el pintor empieza a trabajar, la palabra intención yo creo que es muy interesante en el arte. Intención y después también preguntar qué necesidad hay. Pues el artista hace algo más de lo necesario, eso es el arte, ¿no? La intención de hacer algo bonito, poético, digamos, que nos lleve a otro lugar. Para mucha gente, lo más bonito, lo más poético, lo más evocador de Patinir han sido los azules. Los han comentado muchos escritores, ¿no? Sí. Tiene unos azules muy bonitos. El azul es el color de muchas de las cosas más bonitas que hay en el mundo. El mar, el cielo, los glaciares, quizá a cada uno lo que le guste, ¿no? Pero es un color de mar y cielo. Nos rodea, sí. Poco mejor que eso hay. Sin embargo, a mí, que llevo muchos años mirando estos cuadros, hicimos una gran exposición aquí en el año, creo que 2007 puede ser, me parece que sí. ¿Un poquito antes? Quizá, bueno, sí, por ahí. No lo sé, por ahí. Tenemos la mayor colección que existe de Patinir en el mundo, con 4 cuadros suyos. Se conservan unos 28 o 30 cuadros de Patinir, poco más. Desde ese momento a mí lo que me ha tenido muy hechizado es el destello blanco. En mi caso personal, ahí es donde me he quedado, donde he situado mi mente, ¿no? Mi disfrute de los cuadros. En mi caso personal, más que el azul. Y tiene que ver con la idea de que en ese blanco, quizás se aprecia más si uno se aleja un poquito del cuadro, en ese blanco yo veo la promesa de un lugar que está justo más allá de mi alcance, al que no llego, y que es la promesa de algo mejor, ¿no? Es una especie de plasmación visual del idealismo, la idea de que ahí hay luz. Seguramente para Patinir la luz es muy concretamente una luz religiosa, es la idea de Dios, no tiene por qué serlo para nosotros. Pero fíjate, si miras la laguna Estigia de lejos, o incluso este otro cuadro, si uno ve cuadros de Patinir desde lejos, siempre tienen ese destello blanco al final. Ahí vemos la laguna Estigia que menciona Alejandro. Sí, y yo encuentro que cuando Patinir empieza a pintar y piensa voy a hacer un producto nuevo, un paisaje, le va bien, ¿qué otra cosa puedo hacer? Pues quiero hacer algo poético, quiero hacer que la gente se sienta transportada, ¿no? Pues para mí es en ese destello blanco. Fíjate que en este cuadro maravilloso, el más grande, no sabemos para quién lo pinta, pero este es un producto muy importante. Fíjate qué bonito es el destello ese blanco que hay entre las nubes azules y las montañas azules. Es increíble, este cuadro es una cosa maravillosa. Este cuadro tiene otra particularidad, que también quizá Patinir pensó, bueno, está firmado por Patinir, por cierto, este es un cuadro... Vamos a ver la firma. Lo vemos por... aquí está. Se ve mal, pero bueno... Joaquín Patinir, ¿lo ves un poquito? ¿Se llega ahí a ver un se poco? ve, sí. Joaquín arriba, ¿verdad? El Joaquín. Pensar, 1524 más o menos, 24 un par de años antes. Este cuadro lo pinta Patinir con un colega suyo, que no lo firma solo Patinir, señala que es su proyecto, pero invita al otro pintor más famoso de Amberes en la época a que pinte las figuras, se llama Quintin Metsais. Esa es una cosa también muy novedosa, o sea que también es una idea, Patinir, quiero hacer algo nuevo. 2 maestros famosos que hacen un cuadro juntos, o sea, no un maestro y sus ayudantes, sino 2 maestros famosos, eso es una cosa que no conocemos que hubiese sucedido antes y se convierte en una especialidad de los pintores de Amberes. Una fórmula de Patinir, entonces, sí, podemos decir, lo que él inició. No podemos saber, a lo mejor fue el cliente el que lo dijo, pero este cuadro, unos 50 años después de pintarse, está en el Escorial, aunque se pinta en Amberes, está ya colección de Felipe II, y en el Escorial se dice, lo pintaron el maestro Joaquín y el maestro Quintín. O sea, ya se reconoce en 1574 que aquí hay 2 grandes nombres de pintores. Es una maravilla, aunque estamos en paisaje, quizá para terminar, no sé cuánto tiempo nos queda. Nos quedan un par de minutos. Quizá para terminar, aunque a mí me seducen muchísimo los paisajes de Patinir, las distancias, los azules, sobre todo los blancos que me prometen algo en la vida o me hacen conectar con un instante que intento que perdure todo lo que puedo, en el que tengo más plenitud quizá de la que tengo habitualmente cuando vengo aquí trabajando o en coche esta mañana. Aparte de la belleza del paisaje, Quintin Metsais es una maravilla de pintor también. Tiene
su distorsión de la realidad para crear la idea de belleza, es un pintor muy talentoso en eso, en mi opinión. Las caras de mujer que pinta Quentin Versailles especialmente son preciosas. En este caso, esta belleza es una belleza que en el contexto del cuadro es negativa, seductora, están tentando a San Antonio. Pero fíjate qué maravilla es, sobre todo esta mujer, para mi gusto, esto es una cuestión de a cada uno lo que le guste. Y mira las manos, qué bonitas son. La secuencia de la relación de unas manos con otras parece casi una melodía, una serie de notas musicales, ¿no? Podrían ser notas, sí. Bueno, entonces, un poco resumiendo, me parece que es útil esta idea de cuando el pintor llegó al cuadro esa mañana y empezó a pintarlo, ya venía condicionado por una cultura, una tradición, que implica unas posibilidades técnicas y materiales y también una serie de intenciones que son consecuencia de una cultura profesional. Hacer algo nuevo y en este caso hacer algo hermoso, las dos cosas, ¿no? Pues Alejandro, muchísimas gracias por darnos luz, compartir también este lunes difícil, un lunes de invierno en el que también estamos con las víctimas de ese accidente en Adamuz, en Córdoba. Les mandamos un abrazo muy fuerte desde el Museo del Prado. Alejandro, ha sido un placer aprender contigo, como siempre. Gracias a vosotros, Bernardo, gracias a todos. Nos vemos pronto, te dejamos volver al trabajo. Nos despedimos aquí con ese fogonazo que decía Alejandro. Volvemos mañana con un nuevo vídeo en directo como este que hacemos de lunes a viernes, de 10 menos 10 a 10. Muchísimas gracias por seguirnos.